No llegaste aquí por curiosidad. Algo dentro de ti ya estaba inquieto antes de hacer clic. Tal vez no sabías ponerle nombre, pero lo sentías. Una tensión suave, constante, que aparece incluso cuando todo parece estar en orden. No es ansiedad común, no es simple deseo. Es una sensación de que algo te empuja desde dentro. Puede que te pase en silencio. Sigues con tu día, cumples tus responsabilidades, hablas con normalidad. Pero hay momentos en los que tu mente se desvía sola. Imágenes, impulsos, atracciones que surgen sin ser invitadas. A veces te sorprenden, a veces te incomodan y otras veces te arrastran. Quizás intentaste ignorarlo, decirte que es normal, que se va a pasar, que es solo una fase, pero vuelve. Cambia de forma, de objeto, de intensidad, pero vuelve. Y cada vez que vuelve, deja la misma pregunta flotando. ¿Por qué esto tiene tanto poder sobre mí? No se trata solo de placer. Si fuera eso, ya estaría resuelto. Hay algo más profundo operando debajo. Algo que no responde a la lógica ni a la voluntad. Algo que aparece incluso cuando decides que no debería estar ahí. Tal vez después viene la culpa, o el vacío, o una sensación extraña de haberte alejado de ti mismo. Como si por un instante hubieras sido guiado por una fuerza que no controlas del todo, y entonces prometes que la próxima vez será distinto, pero no lo es. Y eso empieza a cansar, no físicamente, mentalmente, porque una parte de ti comienza a sospechar que este deseo no es solo un impulso aislado, sino una señal que insiste porque no está siendo escuchada. Si algo de esto resuena contigo, no es casualidad. Significa que hay un patrón intentando hacerse consciente. Y antes de entender qué es realmente ese deseo, hay algo importante que necesitas ver con claridad, porque lo que te dijeron sobre él probablemente no explica nada. Y mientras sigas mirándolo solo en la superficie, seguirá apareciendo de la misma forma, pidiendo atención, pidiendo comprensión, esperando que por fin te detengas a observarlo sin huir de verdad. Durante mucho tiempo, te enseñaron a mirar este deseo de una sola manera, simple, reducida. Te dijeron que es instinto, que es biología, que es una necesidad del cuerpo que aparece y desaparece como el hambre o el sueño. Y al principio, esa explicación parece suficiente, cómoda. Cierra rápido la pregunta. También escuchaste otras versiones, que es debilidad, falta de control, que deberías dominarlo, reprimirlo, distraerte, o lo contrario, que deberías expresarlo sin pensar demasiado, porque negarlo solo lo vuelve más fuerte. Dos extremos que se contradicen, pero que curiosamente producen el mismo resultado. Nada cambia. Tal vez incluso intentaste explicártelo a ti mismo de forma racional. Esto me pasa porque estoy solo, porque me falta algo, porque es normal a mi edad, y aunque cada una de esas frases tiene algo de verdad, ninguna logra tocar el centro del problema, solo lo rodean. Lo curioso es que, si fuera tan simple como te dijeron, no tendría tanto peso interno. No ocuparía espacio mental cuando no lo deseas. No aparecería justo en momentos específicos, con personas específicas, con una intensidad que no siempre coincide con la situación real. Ahí es donde algo no encaja, porque empiezas a notar un patrón. El deseo no surge al azar. Aparece cuando estás cansado de sostener una imagen, cuando te sientes desconectado, cuando hay una parte de ti que no está siendo vivida. Pero nadie te explicó eso. Te dieron etiquetas rápidas para que no preguntaras más. Y cada vez que aceptas esas explicaciones superficiales, algo dentro de ti queda insatisfecho, como si supieras, en un nivel silencioso, que te están hablando solo de la capa más externa, como si el verdadero motivo estuviera un poco más abajo esperando. Por eso el conflicto no se resuelve, solo se repite, cambia de escenario, de historia, de rostro, pero conserva la misma sensación de fondo. Una mezcla de atracción, pérdida de control y desconcierto. Empiezas a preguntarte si el problema eres tú, si hay algo defectuoso.
Pero esa duda tampoco explica nada, solo añade peso. Tal vez el error no está en ti, sino en la forma en que aprendiste a interpretar lo que te ocurre. Tal vez el deseo no sea el enemigo ni el amo, sino otra cosa completamente distinta. Y para empezar a verlo, primero hay que entender qué ocurre cuando este impulso deja de ser solo una sensación y empieza a influir en tu forma de vivir. Hay un punto en el que el deseo deja de ser algo que aparece de vez en cuando y empieza a ocupar más espacio del que debería. No lo notas de inmediato, no llega como una invasión, llega como una pequeña concesión, una elección mínima, un solo esta vez, y luego otra. Empiezas a darte cuenta de que ciertas decisiones ya no nacen de lo que realmente quieres, sino de lo que ese impulso empuja. Cambias planes, te acercas a personas que, en el fondo, sabes que no encajan contigo. Te alejas de otras que sí lo hacían, no porque no lo sepas, sino porque en ese momento el deseo habla más fuerte. No siempre se manifiesta como acción. A veces toma la forma de fantasía persistente, comparación constante, insatisfacción silenciosa. Estás en un lugar pero tu mente está en otro. Estás con alguien pero una parte de ti busca algo distinto, y esa división interna empieza a desgastarte. Lo más sutil es cómo el deseo comienza a moldear tu identidad sin que te des cuenta. Empiezas a verte a través de lo que deseas o de lo que no puedes tener. Tu valor sube o baja según la respuesta del otro. Tu estado emocional depende de señales externas mínimas. Un mensaje, una mirada, un rechazo. Ahí es cuando el deseo ya no es solo deseo. Es un eje alrededor del cual gira tu energía psíquica. Y cuando eso ocurre, algo importante se pierde: la elección consciente. No porque no tengas voluntad, sino porque el impulso se mueve más rápido que tu reflexión. Actúa antes de que puedas preguntarte por qué. Y cuando reaccionas, ya estás dentro de la consecuencia. Tal vez reconoces este patrón en relaciones que se repiten, historias distintas con la misma sensación final. Expectativa intensa al inicio, confusión después, vacío al final, y la promesa silenciosa de que la próxima vez será diferente. Pero el escenario cambia y el guión se mantiene. Eso suele generar frustración contigo mismo. Te preguntas por qué vuelves a caer. ¿Por qué, si ya entendiste, sigues repitiendo? Y esa pregunta duele porque toca algo más profundo que el comportamiento. Toca la sensación de no estar completamente al mando de tu propia vida. Cuando el deseo empieza a controlar, no lo hace con violencia, lo hace con familiaridad. Se presenta como algo conocido, casi íntimo, y precisamente por eso es tan difícil cuestionarlo. Pero para hacerlo, primero necesitas mirar el deseo desde un lugar distinto, no como impulso aislado, sino como expresión de algo más amplio que está operando dentro de ti. Ahí es donde la comprensión real comienza. Para entender lo que realmente está ocurriendo, necesitas cambiar el ángulo desde el que miras este deseo, no como un impulso que aparece de la nada, ni como un enemigo que hay que dominar, sino como un mensaje codificado que usa la atracción y la intensidad porque es la única forma que tiene de hacerse notar. En psicología profunda, se entiende que la psique no habla con palabras claras, habla con símbolos, con imágenes, con fuerzas que empujan, y cuando una parte importante de ti queda fuera de tu vida consciente, no desaparece, se desplaza, busca salida, busca representación. Aquí es donde entra una idea clave. Lo que no reconoces en ti tiende a aparecer proyectado afuera. Cuando el deseo sexual se vuelve desproporcionado, persistente o confuso, muchas veces no está señalando al objeto que lo despierta, sino a algo interno que no ha sido integrado. Una cualidad, una energía, una forma de ser que quedó relegada. El deseo entonces se convierte en el mensajero de esa parte olvidada. Desde esta perspectiva, el deseo no nace del cuerpo, sino de la psique. El cuerpo solo es el canal. Lo que se activa no es solo la atracción física, sino una carga de energía psíquica que busca completarse. Por eso el deseo suele estar acompañado de fantasía,
idealización y una sensación de «esto es más grande que yo». No es casual que muchas veces te sientas atraído por personas que encarnan rasgos que tú no te permites vivir plenamente. Seguridad, libertad, sensualidad, fuerza, espontaneidad. El deseo apunta hacia esas cualidades como si dijera, ahí hay algo que te falta. Este fenómeno se conoce como proyección. No ves al otro tal como es, sino como portador de algo que tu psique necesita recuperar. El problema no es que eso ocurra, el problema es no darse cuenta. Cuando no eres consciente de la proyección, el deseo toma el control. Te convence de que la solución está afuera, de que si alcanzas a esa persona, si logras esa conexión, algo dentro de ti, finalmente, se ordenará. Pero eso casi nunca sucede, porque el vacío no estaba afuera para empezar. La energía que se invierte en el deseo no desaparece cuando se reprime. Tampoco se resuelve cuando se satisface sin comprensión, solo cambia de forma, y mientras no se entienda su origen, seguirá buscando nuevos objetos, nuevas historias, nuevos escenarios. Este es el verdadero diagnóstico. No hay algo mal en ti. Hay algo no reconocido intentando integrarse. El deseo sexual es solo el lenguaje que encontró para manifestarse. Y cuando empiezas a verlo así, ocurre un cambio sutil pero decisivo. El deseo deja de ser una fuerza ciega y empieza a convertirse en una guía. No una guía cómoda, pero sí honesta. A partir de aquí, la pregunta ya no es a quién deseas, sino qué estás buscando realmente cuando deseas. Cuando observas el deseo desde este lugar, algo empieza a aclararse. No es la persona la que concentra tanta intensidad, sino lo que despierta en ti. El deseo señala una dirección interna, apunta hacia una experiencia que quiere ser vivida, no necesariamente hacia un cuerpo específico. Muchas veces, cuando deseas, estás buscando vitalidad, una sensación de estar vivo sin esfuerzo. Otras veces, buscas libertad, la posibilidad de moverte sin pedir permiso, sin cargar expectativas ajenas. En algunos casos, lo que se activa es la fuerza, la capacidad de afirmarte, de ocupar espacio, de sentirte suficiente. El deseo sexual funciona como un imán para esas cualidades. Por eso el objeto del deseo cambia, pero la sensación se repite. No importa el rostro ni la historia, importa la energía que encarna. Mientras esa energía no sea reconocida como propia, seguirá apareciendo afuera, envuelta en atracción. Aquí surge la confusión central. Crees que deseas a alguien, cuando en realidad deseas una parte de ti que no está integrada. Confundes necesidad psíquica con atracción sexual, y al hacerlo, colocas sobre el otro una carga imposible de sostener. El otro se vuelve promesa, solución, puerta de salida. Y cuando la relación avanza, esa promesa se rompe porque ninguna persona puede devolverte lo que tú mismo no te permites vivir. Entonces aparece la frustración, o el aburrimiento, o la búsqueda de un nuevo estímulo. Entender esto no elimina el deseo, lo redefine. Te permite separar el impulso de la proyección. Empiezas a preguntarte, ¿qué cualidad estoy viendo aquí que no estoy expresando en mi vida? ¿Qué energía reclama espacio en mí? Cuando haces esa pregunta con honestidad, algo cambia. El deseo pierde urgencia. Ya no te arrastra con la misma fuerza, porque ahora sabes qué viene a mostrarte. En lugar de perseguir personas, empiezas a recuperar aspectos de ti. Tal vez es creatividad, tal vez es sensualidad vivida sin culpa, tal vez es coraje para decir no, tal vez es presencia corporal, contacto con el placer sin escape. Cada historia es distinta, pero el mecanismo es el mismo. El deseo sexual, visto así, no es un enemigo ni un mandato, es un puente entre lo que eres y lo que todavía no has integrado. Cuando lo cruzas conscientemente, deja de controlar tu vida, y aunque esto suena simple, no lo es. Requiere atención, responsabilidad y una relación distinta contigo mismo. Pero es el punto exacto donde el deseo deja de confundirte y empieza a orientarte. A partir de aquí, el trabajo ya no consiste en reprimir ni en ceder, sino en integrar. Integrar implica llevar esa energía a tu vida cotidiana,
a decisiones pequeñas y coherentes. No es teoría, es práctica diaria. Cuando haces espacio para lo que deseas ser, el deseo deja de gritar. Se vuelve señal clara, no ruido. Y esa claridad prepara el terreno para el siguiente paso, donde aprenderás cómo relacionarte con esta fuerza sin perderte en ella, con mayor presencia, responsabilidad y continuidad interna a largo plazo personal profunda. Integrar el deseo no significa darle rienda suelta ni empujarlo hacia el fondo. Significa aprender a sostenerlo sin perderte, observarlo cuando aparece, sentir su intensidad en el cuerpo y al mismo tiempo mantenerte presente. No reaccionar de inmediato, no huir, no justificarte, solo quedarte ahí, atento. Cuando haces eso, el deseo empieza a cambiar de textura. Deja de ser una urgencia que te arrastra y se vuelve una energía disponible. Energía para crear, para decidir, para afirmar límites, para moverte con más verdad. La clave está en no confundir intensidad con dirección. Sentir mucho no implica actuar rápido. Integrar también implica responsabilidad. Preguntarte, con honestidad, qué parte de ese impulso puedes llevar a tu vida de forma concreta. Si el deseo apunta a libertad, ¿dónde estás viviendo con exceso de contención? Si apunta a vitalidad, ¿qué rutina te está apagando? Si apunta a afirmación, ¿en qué situaciones sigues cediendo por miedo? No se trata de grandes gestos, se trata de coherencia diaria. Pequeñas decisiones alineadas con lo que el deseo viene señalando. Cuando haces eso, algo profundo ocurre. El deseo deja de buscar salida a través de fantasías o compulsiones porque encuentra espacio real en tu vida. Este proceso no es inmediato. Requiere práctica, requiere paciencia contigo. Habrá momentos en los que el impulso vuelva a tomar fuerza, y eso no significa retroceso. Significa que hay capas que todavía se están acomodando. La integración no es una meta, es una relación continua. Si esta forma de mirar el deseo te está dando claridad ahora mismo, quedarte aquí tiene sentido. Este espacio existe para profundizar este tipo de comprensión, paso a paso, sin ruido. Seguir explorando no es un compromiso externo, es una forma de cuidar tu proceso. Con el tiempo, empiezas a notar algo distinto. El deseo sigue ahí, pero ya no gobierna. No te empuja a repetir historias, no decide por ti. Se vuelve una señal que puedes escuchar sin obedecer ciegamente. Y esa diferencia cambia la forma en que te relacionas, trabajas y eliges. Integrar el deseo es integrar poder personal. No el poder de controlar todo, sino el poder de no ser controlado. De habitar tu cuerpo y tu mente con mayor presencia. De reconocer lo que surge sin perder el centro. Cuando llegas a este punto, la pregunta deja de ser ¿cómo apagar el deseo? La pregunta pasa a ser ¿quién eres? Cuando ya no necesitas que el deseo te lleve de la mano. Y esa respuesta, silenciosa pero firme, prepara el terreno para el último movimiento. El momento en que el deseo deja de dominarte y tú empiezas a elegir con claridad. Hay un momento silencioso en el que te das cuenta de que algo cambió. No porque el deseo haya desaparecido, sino porque ya no te empuja. Sigue apareciendo, sigue teniendo intensidad, pero ahora hay espacio entre el impulso y tu respuesta. Y en ese espacio estás tú. Empiezas a notar que eliges distinto, no desde la resistencia, sino desde la claridad. Ya no necesitas perseguir cada atracción ni demostrar nada a nadie. El deseo deja de ser una urgencia y se vuelve información. Te muestra qué energía está viva en ti, sin obligarte a actuar para validarla. También cambia la forma en que te relacionas. Hay menos idealización, menos proyección. Ves al otro con más realidad y menos fantasía. Eso no enfría la conexión, la vuelve más honesta. Ya no buscas que el otro te complete, porque algo dentro de ti ya empezó a ocupar su lugar. Con esa integración llega una calma particular. No es ausencia de pasión, es estabilidad interna. No dependes de señales externas para sentirte valioso. Un mensaje, una respuesta o un silencio
ya no definen tu estado emocional. Recuperas centro. Quizás lo más importante es que el deseo deja de dictar la dirección de tu vida. Ya no organiza tus decisiones, tus horarios, tus prioridades. Puedes sentirlo sin perderte en él. Puedes reconocerlo sin convertirlo en mandato. Y eso es libertad real. Si este punto resuena contigo, si sientes que algo se ordenó mientras escuchabas esto, deja una sola palabra en los comentarios. No para explicar, solo para marcar este momento. A veces, nombrar es suficiente para integrar. Cuando el deseo deja de controlarte, no te vuelves indiferente, te vuelves presente. Habitas tu cuerpo con más conciencia, tus vínculos con más responsabilidad, tus decisiones con más coherencia. No necesitas huir ni aferrarte, puedes quedarte. Y desde ese lugar aparece una pregunta distinta. No qué deseo ahora, sino qué elijo construir con esta energía. Esa pregunta marca el paso siguiente. Porque integrar el deseo no es el final del proceso, es el inicio de una forma más profunda de relacionarte contigo mismo. Ese es el punto exacto en el que el camino continúa, no hacia afuera, sino hacia adentro, con más precisión, más silencio y más verdad. Si llegaste hasta aquí, no fue por información, fue por reconocimiento. Algo de lo que escuchaste encajó con una experiencia que ya venías viviendo, aunque no la hubieras ordenado con palabras. Y cuando eso ocurre, cerrar el proceso de golpe no tiene sentido. La comprensión necesita continuidad, porque integrar el deseo no termina cuando deja de controlarte. Ahí recién empieza una etapa más fina, una en la que empiezas a ver cómo esa misma energía aparece en otros lugares de tu vida, en tus vínculos, en tu trabajo, en la forma en que te exiges o te escondes. El deseo era solo la puerta más visible. Cuando aprendes a escucharlo sin perderte, te vuelves capaz de escuchar otras señales internas con la misma claridad. Incomodidades pequeñas, resistencias sutiles, intuiciones que antes ignorabas. Todo empieza a hablar el mismo lenguaje, y ese lenguaje no grita, susurra. Por eso este video no es un punto final, es un umbral. Lo que sigue no es repetir lo mismo, sino profundizar. Entender cómo esa parte que proyectabas afuera se manifiesta en tu sombra. Cómo influye en tus elecciones inconscientes. Cómo integrar no solo el deseo, sino la totalidad de lo que eres, sin fragmentarte. Si sientes que este tema abrió algo, no te detengas ahora. El siguiente video que ves en pantalla no está ahí por azar. Continúa exactamente desde este punto. Toma esta comprensión y la lleva a un nivel más adentro, donde las decisiones dejan de ser reacciones y empiezan a ser actos conscientes. Quédate con esa sensación de claridad tranquila. No intentes apresurarla ni definirla demasiado. Solo acompáñala. La transformación real no ocurre en momentos explosivos, sino en continuidades silenciosas como esta. Ahora, sigue. El próximo paso ya está frente a ti.